El órgano retumba en las paredes de piedra y Mateo me aprieta el codo suavemente. Para el mundo es un gesto de cariño. Para mí es un recordatorio. No te muevas. No respires fuera de tiempo. Eres mía. Doña Beatriz me sonríe desde el otro lado, asintiendo con esa aprobación gélida que solo tienen las mujeres que han olvidado lo que es desear algo para sí mismas. Siento el peso de los siglos en mis hombros, un peso que se llama tradición, pero que sabe a hierro y a encierro. Mi hija Blanca está a mi lado, imitando mi postura, con su pequeña espalda tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. Y es ahí, mientras el sacerdote habla de la entrega de la mujer, cuando escucho mi propio grito, un grito que no sale de mi boca, sino que araña mis costillas por dentro. Pensé que el amor era esto, un hombre respetable, una casa limpia, el silencio bendecido por la religión. Pero bajo el barniz de la familia perfecta hay un veneno que te va paralizando los dedos, que te quita los pinceles, que te borra el nombre hasta que solo eres la costilla de alguien. Mateo vuelve a apretar mi brazo. Sus uñas se clavan apenas 1 milímetro en mi piel a través de la tela fina. Nadie lo ve, nadie lo cree, porque Él es el santo y yo soy solo su reflejo. Pero hoy, entre el incienso y las oraciones, me he dado cuenta de algo. Las cadenas más fuertes no son de metal, son de deber y de culpa. Y si no rompo este círculo ahora, mi hija será la siguiente en sentarse aquí, con el alma muerta antes de empezar a vivir. Si te gustan las historias reales y quieres apoyarnos, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando verdades. Chicas, si cierro los ojos, todavía puedo ver la luz de aquel atardecer en Sevilla. No era una luz amenazante, era dorada, cálida, casi santa. Conocí a Mateo en la boda de mi prima Sofía. Él no era el tipo de hombre que gritaba para llamar la atención. Estaba allí, de pie junto a la fuente, con un traje perfectamente planchado, sosteniendo una copa de agua mineral, mientras los demás se emborrachaban con jerez. «Es un hombre de valores», me susurró mi tía al oído, empujándome sutilmente hacia él. «De los que ya no quedan, Lucía, un caballero cristiano». Mateo me miró, y no hubo lujuria en sus ojos, solo una especie de reconocimiento sereno. Me tomó la mano, no con fuerza, sino con una firmeza que en aquel momento confundí con seguridad. Me preguntó sobre mis estudios en Bellas Artes, pero no se detuvo en mis logros. «El arte es un don», dijo él, inclinando la cabeza. «Pero el mayor arte de una mujer es el orden que trae al mundo, la paz que genera a su alrededor». Sonreí. Dios mío, qué tonta fui. Me sentí vista, no como un objeto, sino como una misión sagrada. Durante el noviazgo,
Mateo era la perfección. Me abría la puerta del coche. Esperaba a que mi padre terminara de hablar para intervenir y nunca, jamás, me pidió que hiciéramos algo que pudiera manchar mi reputación. La boda fue un despliegue de tradición en la parroquia de Santa Ana. Recuerdo el peso del encaje de mi abuela sobre mis hombros. Mateo me juró protección eterna ante 200 personas. Sus padres, don Ricardo y doña Beatriz, asentían desde la primera fila con una rigidez que yo confundí con orgullo. Al salir de la iglesia, la lluvia de arroz parecía bendiciones. Pero el primer cambio ocurrió apenas cruzamos el umbral de nuestra nueva casa. 2 semanas después de la luna de miel, mi amiga Carmen me llamó para ir a ver una exposición en el centro. Estaba guardando mis pinceles cuando Mateo entró en la habitación. No gritó. Mateo nunca gritaba. ¿A dónde vas, Lucía?, preguntó, mientras se quitaba la corbata con movimientos lentos, rítmicos. Le expliqué el plan. Él se sentó en el borde de la cama y me miró con una lástima que me heló la sangre. Carmen no es una buena influencia ahora que eres una mujer casada, dijo con suavidad. Ella no entiende el peso de un hogar. ¿Por qué buscar fuera lo que tienes aquí? Tu lugar está bajo mi protección, no en las calles cotilleando con solteras. Intenté protestar. Es solo una tarde, Mateo. Pero él se levantó y me puso una mano en el hombro, un peso muerto. Una esposa que está en todas partes no está en ninguna parte, mi vida. La mujer es el corazón del hogar, y el corazón no anda caminando por ahí sin el cuerpo. Ese día no fui a la exposición. Llamé a Carmen y le mentí. Le dije que me sentía mal. Fue la primera de muchas mentiras que construyeron mi celda. Poco a poco, el mundo se hizo pequeño. El teléfono dejaba de sonar, o mejor dicho, yo dejaba de contestar, porque sabía que cada llamada terminaba en un interrogatorio silencioso de Mateo. ¿De qué hablaron? ¿Qué quería? Un domingo, sus padres vinieron a almorzar. Doña Beatriz me siguió a la cocina mientras yo servía el gazpacho. Me observó cómo cortaba el jamón y suspiró. Mateo me ha dicho que aún guardas esos libros de la universidad, Lucía. Deberías guardarlos en el desván. Ahora tus manos tienen otras tareas, más sagradas. Miré a Mateo a través de la puerta entreabierta. Él le sonreía a su padre, hablando de negocios y fe. Parecía el hombre perfecto. Y yo empecé a sentir que si gritaba, nadie me creería. Porque, después de todo, él no me pegaba. Él solo me cuidaba. La familia es un círculo cerrado, me decía él por las noches, mientras me cepillaba el cabello con una lentitud desesperante. Afuera solo hay ruido,
Aquí dentro hay verdad. Esa noche, mientras él dormía, fui al baño y me miré al espejo. Ya no reconocía mis propios ojos. No había rastro de la pintora. Solo una mujer que aprendía a caminar de puntillas para no despertar al monstruo de la virtud. Me di cuenta de que la tradición no era un refugio. Era un veneno dulce que te adormece hasta que ya no puedes mover los brazos para defenderte. ¿Alguna vez han sentido que su propia ropa las estrangula? No porque esté apretada, sino por lo que representa. Un martes por la mañana me puse un vestido azul. Tenía los hombros descubiertos, nada del otro mundo. Era verano en Sevilla y el aire pesaba como plomo. Mateo estaba desayunando, leyendo el periódico con esa calma que antes me daba paz y que ahora me ponía los pelos de punta. Dejó la taza en la mesa, sin hacer ruido, y me recorrió con la mirada. No era una mirada de deseo. Era la mirada de un inspector de aduanas buscando contrabando. ¿Vas a salir así, Lucía?, preguntó. Su voz era tan suave que casi podías lamerla. El respeto a uno mismo empieza por cómo nos presentamos ante el mundo. Un hombro desnudo es una invitación que una mujer casada no debería enviar. No discutí. Ya había aprendido que discutir con Mateo era como intentar atrapar el humo con las manos. Subí la escalera, me quité el azul y me puse una blusa cerrada hasta el cuello. Sentí que me faltaba el aire, pero él sonrió cuando bajé. Así estás hermosa, mi vida. Reflejas la pureza de nuestra unión. Esa misma tarde decidí ir a ver a mi madre. Necesitaba aire, necesitaba recordar quién era yo antes de Mateo. Entré en su casa y la encontré en el patio, cuidando sus macetas. Me senté a su lado y, sin preámbulos, solté todo. El control, el silencio en casa, la sensación de que mi vida ya no me pertenecía. Mi madre dejó las tijeras de podar y me miró con una mezcla de cansancio y condescendencia. ¡Ay, Lucía! Todos los hombres tienen sus manías. Mateo es un hombre de Dios, un proveedor. No te pega, no bebe, no juega. ¿De qué te quejas? Sé más lista, hija. Cede en lo pequeño para mandar en lo grande. Así hemos vivido todas. Me quedé callada. Entendí que mi madre no era un refugio, era parte del muro. Esa noche la cena fue un ritual de soledad compartida. Mateo sacó un libro de la estantería, uno de mis favoritos de poesía que me regalaron en la facultad. Lo hojeó con desdén. Este tipo de lecturas confunden el alma, Lucía. Te llenan la cabeza de anhelos que no existen. Deberíamos centrar nuestra biblioteca en textos que fortalezcan el espíritu familiar. Lo dejó sobre la mesa de la cocina.
y, mientras yo lavaba los platos, lo vi tirar la edición al cubo de la basura. No dijo nada, solo lo hizo. El peor momento, sin embargo, siempre llegaba al apagar la luz. En la cama, Mateo no pedía, él reclamaba. Es el deber conyugal, Lucía, una bendición de la que no debemos privarnos. No importaba si yo tenía migraña, si me sentía vacía o si simplemente quería que no me tocaran. Sus manos eran pesadas, seguras de su derecho legal y religioso sobre mi cuerpo. Si yo me quedaba rígida, él suspiraba con una paciencia hiriente. No seas egoísta, el amor es entrega. Y yo cerraba los ojos, contando los segundos, mirando la sombra de las cortinas proyectada en el techo, sintiéndome como un objeto que se usa y se guarda en un cajón. Un domingo, después de misa, doña Beatriz me llevó aparte. Me tocó la mejilla con sus dedos fríos. Estás muy pálida, Lucía. Espero que pronto nos des la noticia de un heredero. Eso te dará el propósito que te falta. Una mujer sin hijos es como un jardín sin agua. Termina secándose. Me forcé a sonreír. Mateo se acercó y me rodeó la cintura con el brazo, apretando un poco más de lo necesario. Estamos trabajando en ello, madre. Lucía sabe que su mayor gloria será la maternidad. Sentí náuseas, no por un embarazo, sino por el futuro que se desplegaba ante mí. Me imaginé con un niño en brazos, atrapada para siempre en esa red de buenas intenciones y mandatos divinos. Esa tarde, mientras Mateo dormía la siesta, fui al estudio. Intenté pintar, pero mi mano temblaba. Mojé el pincel en el color rojo, buscando una forma, un grito, pero solo logré manchar el lienzo. Escuché los pasos de Mateo en el pasillo. Rápidamente cubrí el cuadro con una sábana vieja. El corazón me latía en la garganta. ¿Qué haces aquí encerrada, mi vida?, dijo desde el umbral. No entró, pero su presencia llenaba todo el marco de la puerta. Pensé que estarías preparando la merienda para mis primos. Vienen en una hora. Solo quería ver mis pinceles, respondí, bajando la mirada. Él se acercó lentamente, levantó la sábana y miró la mancha roja en el lienzo. Frunció el ceño con una mezcla de asco y desilusión. Esto es caos, Lucía. Y el caos es el lenguaje del enemigo. Una mujer de fe debería buscar la armonía, no este desorden emocional. Tomó un trapo y, con una parsimonia aterradora, empezó a limpiar mis pinceles, uno por uno. Mejor vamos a la cocina. Allí eres útil. Allí eres tú misma. Caminé delante de él, sintiendo su mirada en mi nuca. En ese momento lo supe.
Mateo no me amaba. Mateo amaba la idea de la mujer que podía moldear. Y yo estaba desapareciendo, gota a gota, en ese mar de tradiciones que me obligaban a dar las gracias mientras me ahogaba. Al llegar a la cocina, vi mi reflejo en la ventana. La mujer del espejo tenía la boca cerrada, los hombros bajos y las manos limpias de pintura. Pero por dentro, chicas, algo empezaba a arder. Un fuego pequeño, peligroso, alimentado por el odio más puro que jamás había sentido. Chicas, dicen que los hijos son un regalo de Dios, pero en esa casa, mi hija Blanca fue el espejo donde finalmente vi la fealdad de mi propia cárcel. Blanca nació un mayo lluvioso. Cuando Mateo la sostuvo por primera vez, no vi ternura, sino una satisfacción posesiva. La miró como quien adquiere una propiedad valiosa que debe ser protegida y moldeada. Los años pasaron entre pañales y silencios. Yo me convertí en una sombra que se deslizaba por los pasillos, evitando hacer ruido, evitando pensar. Pero Blanca crecía. A los 7 años tenía una risa que desafiaba la gravedad de esa casa. Un sábado por la tarde la encontré en el jardín. Había trepado al viejo olivo y estaba manchada de tierra, con el cabello alborotado, gritando de pura alegría porque podía ver el tejado de los vecinos. Entonces escuché la puerta del porche. Era Mateo. No corrió hacia ella por miedo a que se cayera. Se detuvo, cruzó los brazos y su voz cortó el aire como un látigo de seda. «Bájate de ahí ahora mismo, Blanca», dijo con una frialdad que helaba el sol de la tarde. Una señorita no trepa árboles. Una mujer debe cultivar la compostura desde la cuna. Estás dando un espectáculo indigno. Vi el brillo en los ojos de mi hija apagarse instantáneamente. Bajó del árbol con la cabeza gacha, temblando. Cuando llegó al suelo, Mateo le tomó la barbilla con fuerza, obligándola a mirarlo. Tu cuerpo no te pertenece para hacer lo que quieras con él, hija mía. Le pertenece a Dios y, hasta que te cases, a tu padre. Y yo no permito que mi hija se comporte como una salvaje. Quise gritar. Quise ponerme entre ellos, pero mis pies estaban clavados al suelo por años de obediencia. Esa noche, mientras bañaba a Blanca, vi las marcas rojas de sus dedos en la cara de la niña. No eran golpes, era solo firmeza, según él. Mamá, ¿por qué papá siempre está enfadado cuando soy feliz?, me preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. No supe qué responder. Le dije que él nos quería, que quería lo mejor para nosotras. Mentí otra vez para sobrevivir. Al día siguiente busqué a doña Beatriz.
La encontré en la iglesia, arrodillada en el primer banco. Me arrodillé a su lado, sintiendo el frío del mármol en mis rodillas. Doña Beatriz, Mateo es muy estricto con Blanca. La niña tiene miedo. Ayer la lastimó al sujetarla. Mi suegra ni siquiera abrió los ojos. Siguió pasando las cuentas del rosario. El miedo es el principio de la sabiduría, Lucía, susurró entre avemarías. Mateo solo está cumpliendo con su deber. Peor sería que creciera sin límites, como esas chicas que terminan perdiéndose en el pecado. Sé una esposa paciente, ora más y quéjate menos. Salí de la iglesia sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Fui a casa de mi madre, pero antes de entrar, la vi a través de la ventana hablando con la vecina. Reían, hablaban del marido ejemplar que yo tenía. Me di la vuelta. No había nadie a quien acudir. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno de la cortesía. Mateo decidió que Blanca ya no iría a las clases de baile. El baile incita a la vanidad, sentenció. En su lugar debía pasar las tardes conmigo, aprendiendo a bordar y a servir la mesa. Blanca se marchitaba ante mis ojos. Su risa desapareció, reemplazada por un silencio vigilante. Miraba a su padre con el mismo terror con el que yo lo miraba cuando se acercaba a mí en la oscuridad de la habitación. Es por su bien, repetía Mateo cada noche mientras me obligaba a cumplir con mi deber. Yo me sentía como un cómplice. Cada vez que permitía que él me tocara sin desearlo, sentía que estaba vendiendo el futuro de mi hija. El estallido ocurrió un jueves. Blanca estaba estudiando religión en el comedor y se le cayó un tintero sobre el mantel de encaje de la abuela de Mateo. El azul de la tinta se extendió como una mancha de pecado sobre la blancura inmaculada. Mateo entró justo en ese momento. Vi cómo su mandíbula se tensaba. No hubo gritos, solo ese silencio pesado, eléctrico. Se quitó el cinturón con una lentitud ritual. Mateo, por favor, fue un accidente. Intervine poniéndome delante de la niña. Mi corazón golpeaba mis costillas como un pájaro enjaulado. Quítate, Lucía. La negligencia es un vicio que debe ser corregido con disciplina. Si no aprende ahora a cuidar lo que es sagrado, ¿qué será de ella mañana? Me empujó. No fue un golpe fuerte, fue un desprecio físico, como quien aparta un mueble que estorba. Cuando levantó la mano con el cinturón, algo dentro de mi cráneo se rompió. No fue la religión, no fue la tradición, fue el instinto animal de una madre que ve al depredador en su propia cueva.
Agarré un jarrón de cerámica de la mesa auxiliar y lo estampé contra el suelo. El ruido del barro rompiéndose detuvo su brazo. El silencio que siguió fue absoluto. Si la tocas, dije, y mi voz no parecía la mía. Era una voz antigua, profunda, cargada de veneno. Si le pones una mano encima, Mateo, juro por ese Dios al que tanto nombras que mañana todo el pueblo sabrá lo que pasa en esta casa. Me da igual la honra, me da igual el infierno. Mateo me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Por primera vez, vi una grieta en su máscara de perfección. Vi duda. Vi el miedo de un hombre que basa toda su fuerza en el secreto. Estás loca, Lucía. La casa de Dios te ha vuelto histérica, dijo. Pero guardó el cinturón. Salió de la habitación sin mirar atrás, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar las lámparas. Me desplomé en el suelo y abracé a Blanca. Ella lloraba en silencio, escondiendo la cara en mi cuello. En ese momento lo comprendí. La guerra había empezado, y en esta guerra yo estaba sola contra su familia, contra mi madre, contra el párroco y contra siglos de leyes no escritas. Miré la mancha de tinta en el mantel. Ya no me importaba la limpieza. Me importaba el rastro de sangre que tendría que dejar para sacar a mi hija de este altar de sacrificios. Esa noche, después del incidente del jarrón, supe que no había vuelta atrás. Mateo ya no me miraba con amor cristiano, me miraba como a una rebelión que debía ser sofocada. A la mañana siguiente, intenté usar mi tarjeta en el cajero para comprar billetes de autobús. Operación denegada. Lo intenté de nuevo. Nada. Mateo había cortado el flujo de aire financiero. Entré en casa y lo encontré sentado en el despacho, con sus cuentas y su Biblia, como si fuera el dueño del tiempo. Una esposa no necesita dinero propio si tiene un marido que provee, dijo sin levantar la vista. He hablado con el párroco, don Andrés. Vendrá esta tarde para confesarte. Tienes el alma llena de soberbia, Lucía. No esperé al párroco. Mientras él estaba en una reunión de la cofradía, subí a la habitación de Blanca. No hice una maleta grande. Eso habría sido una sentencia de muerte. Metí mis pinceles viejos, los pocos ahorros en efectivo que había escondido en una caja de zapatos durante años y un vestido de repuesto para la niña. Salimos por la puerta de servicio. Al cruzar la calle, sentí los ojos de la vecina, doña Clara, clavados en mi espalda desde su balcón. En estos pueblos, las paredes tienen oídos y las ventanas son jueces. Sabía que en 10 minutos ella llamaría a Mateo. Caminamos rápido hacia la estación. Blanca me apretaba la mano con tanta fuerza que me dolía. Mamá,
¿Nos va a castigar Dios?, preguntó mientras subíamos al autobús hacia Madrid. Miré por la ventana cómo las torres de la iglesia se hacían pequeñas. Dios no vive en esa casa blanca, le dije, y por primera vez sentí que no estaba mintiendo. Dios está en tus pies cuando corres y en mi mano cuando te cuido. Lo que dejamos atrás no es la fe, es una jaula de oro. El viaje duró horas, pero para mí fue una eternidad de vigilancia. Cada vez que alguien subía al autobús, yo me encogía, esperando ver el rostro severo de Mateo o la policía que él seguramente habría enviado alegando que yo no estaba en mis cabales. Porque ese es el truco, chicas. Cuando una mujer dice basta, la sociedad dice que está loca. Al llegar a Madrid, el ruido de la ciudad me golpeó como una ola. Nadie nos miraba. Nadie juzgaba el largo de mi falda o la forma en que Blanca reía al ver las luces de la Gran Vía. Era un anonimato bendito. Conseguí una habitación en una pensión humilde cerca de Lavapiés. Esa primera noche puse el cerrojo y empujé una silla contra la puerta. No dormí. Me quedé sentada en el suelo, viendo a Blanca dormir en una cama que no era la suya, pero donde finalmente estaba segura. Los días siguientes fueron una batalla por la supervivencia. Mateo me bombardeó con mensajes. Primero, promesas de perdón. Vuelve, Lucía, te perdono este pecado de orgullo. Luego, amenazas. No verás a tu familia, te quitaré a la niña, no tienes nada, morirás de hambre. Mi madre también llamó. Estás avergonzando nuestro nombre, Lucía. Vuelve antes de que todo el mundo se entere de este escándalo. Un marido es una cruz que hay que cargar. Apagué el teléfono y lo guardé en el fondo de mi bolso. Mi cruz ya la había dejado en Sevilla, clavada en la puerta de su casa perfecta. Empecé a trabajar limpiando un estudio de arte por las mañanas. El dueño, un hombre mayor de manos manchadas de carbón, me vio mirar un lienzo un día. ¿Sabes usar eso?, preguntó. No le dije que era licenciada, solo asentí. Me dejó unos restos de óleo y un espacio en la esquina. Esa tarde pinté. No pinté santos ni escenas de orden. Pinté el rojo del jarrón roto, el dorado falso de la luz de Sevilla y el gris de las manos que aprietan. Pinté hasta que mis dedos dolieron y el nombre Lucía volvió a significar algo más que la mujer de Mateo. Un mes después, presenté los papeles para la custodia. Sabía que sería una carnicería. En el tribunal, Mateo apareció con su mejor traje, su Biblia de bolsillo y 3 abogados que hablaban de tradición, estabilidad familiar y mi inestabilidad emocional. Pero yo ya no era la sombra de la casa.
Me puse de pie y sin bajar la mirada, conté cada vez que me obligó a estar con él, cada libro que quemó, cada vez que Blanca lloró por miedo a su propia risa. El juez, un hombre serio, miró a Mateo. Mateo intentó sonreír, esa sonrisa de santo que siempre le funcionaba. Señor, dijo Mateo con voz meliflua, solo he intentado proteger a mi familia de la degradación moral de este mundo. El juez le interrumpió. La protección no se ejerce con miedo, Señor. Se ejerce con libertad. No gané todo ese día, pero gané lo suficiente. El derecho a vivir lejos. El derecho a que Blanca viera a su padre solo bajo supervisión. Al salir del juzgado, Mateo me interceptó en el pasillo. Su cara estaba roja. La máscara se había caído por completo. Te quedarás sola, Lucía. Nadie te respetará. Eres una mujer rota que ha traicionado su destino. Me siseó al oído. Yo le miré y por primera vez no sentí miedo. Sentí una lástima infinita. Mi destino es caminar, Mateo. No importa si es sola o acompañada, pero caminaré con mis propios zapatos, no con los que tú elijas para mí. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, donde Blanca me esperaba jugando con un lápiz de colores. Así que, chicas, si alguna de ustedes siente que el respeto sabe a ceniza, si sienten que su hogar es una trinchera, no escuchen a quienes dicen que el sufrimiento es una virtud. No confundan la tradición con el rastro de una cadena. La verdadera fe no te quita el nombre ni te rompe los pinceles. La libertad está ahí afuera, más allá del miedo, más allá del qué dirán. Duele, sí, pero es un dolor que te recuerda que estás viva. Y yo, por fin, estoy más viva que nunca.